Amigas y amigos, siempre es un gusto saludarlos a través de estas frecuencias. Este es el programa del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Quédese con nosotros durante los próximos 60 minutos porque le tengo interesantes noticias, importantes comentarios y sobre todo la información sindical que se ha generado hasta el día de hoy aquí en el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Usted conoce nuestras líneas de comunicación, llámenos o si no, le recuerdo el número en las oficinas. Nos puede llamar para hacernos propuestas, sugerencias o comentarios al 277-2900, extensión 233, área de comunicación social del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. En breve le estaré comentando sobre la vida de Raúl González, un importante deportista mexicano que fue ganador olímpico allá por el año de 1984. También sobre los pedagogos destacados, hoy le estaré hablando de uno de los más importantes pedagogos que a la fecha siguen vigente y que se sigue escuchando su nombre, de Joseph Lancaster, las escuelas lancasterianas. Usted tal vez lo recuerde. Aquí le llevaré más información al respecto. Le estaré comentando a usted sobre uno de los inventos mexicanos que le han dado la vuelta al mundo y que precisamente por ser contundentes sigue en pie, sigue permanente. Este invento es la tridilosa. ¿Usted ha escuchado hablar de la tridilosa? ¿No sabe a qué me refiero? Bueno, en breve le estaré comentando nuestras acostumbradas secciones que usted ya conoce. No se vaya, regreso ya para dar inicio con este programa. De los pedagogos mexicanos les voy a hablar de Joseph Lancaster. Este gran pedagogo mexicano, vea usted, nació el 23 de octubre de 1838. Sí, fue un cuáquero inglés y reformista de la educación pública. Joseph Lancaster nació en Southwark, al sur de Londres, hijo de un comerciante. En 1798 fundó una escuela primaria en Borough Road, Southwark, utilizando una variante del sistema de enseñanza mutua fundado por Andrew Bell. Sus ideas fueron desarrolladas en forma simultánea con las del Dr. Bell en Madras, India, sistema que fue conocido como el Sistema Educativo de Madras. El método de instrucción y entrega es recursivo, ya que si uno de los estudiantes aprende el material, es recompensado por haberle pasado exitosamente la información a otro alumno. Desde luego, este método se conoce actualmente con el nombre de tutor al mismo nivel, pero las ventajas de las metodologías de Lancaster y de Bell no han sido analizadas suficientemente. Sí se utilizan, pero son escuelas ya de muchos años, son escuelas tradicionales. Lancaster escribió Mejoras en la Educación en el año de 1803 y después viajó a los Estados Unidos para promover sus ideas. El sistema alcanzó su mayor punto de popularidad en la primera década del siglo XIX y en el año de 1808 vio la creación de la Sociedad para promover el sistema lancasteriano para la educación de los niños humildes. Obviamente hay críticas sobre este trabajo, crítica al maltrato infantil. Sin embargo, pese a su éxito inicial, las escuelas lancasterianas recibieron precisamente estas críticas. Los logros que obtenían solían ser pocos y la disciplina a la que se sometía a los niños era severa. Incluso según los estándares contemporáneos, pese a que Lancaster rechazaba los castigos corporales, se maltrataba a los niños atándolos o incluso encerrándolos en jaulas. El poeta Robert Southey afirmó que pese a su oposición al castigo corporal, prefería ser golpeado antes que ser sometido a la disciplina lancasteriana. Con el tiempo, Lancaster fue excluido de la sociedad por diversas razones, aunque su mala administración financiera fue aparentemente la principal causa del enfrentamiento. Sus colegas también y habían descubierto que Lancaster había golpeado en privado a varios niños con los que había trabajado. Fue excluido de la institución a la fuerza y cambió su nombre por el de Sociedad de Escuelas Británicas y Extranjeras, en contraste con el sistema de escuelas nacionales que proveía una educación anglicana. Si bien la institución tendría mucho éxito a principios del siglo XIX, la menguada popularidad de los métodos de enseñanza mutua durante las décadas de 1820 y 1830 significaron
que la instancia pronto se convirtió en una sociedad educativa convencional. Con la participación del gobierno británico, la educación se incrementó y la sociedad transfirió sus escuelas y las colocó bajo el control del gobierno y concentró la educación de las maestras y los maestros. En Canadá se establecieron un número de escuelas con su sistema luego de que Lancaster se mudó allá en 1828. Abrió una escuela en Montreal, pero sus intentos por mejorarla fracasaron, por lo que volvió a Estados Unidos. Otra escuela se inauguró hacia la misma época en Nyon, Suiza, dado que Simón Bolívar visitó su escuela para maestros en 1810 y decidió enviar a 2 maestros venezolanos allí. Hubo al menos una escuela en Venezuela que mantuvo el nombre de Lancaster. En Caracas se estableció otra escuela y cuando Bolívar fue presidente, invitó a Lancaster a ir allí, prometiéndole $20,000 para la educación de los niños de la ciudad. Lancaster permaneció en Caracas desde 1825 hasta 1827 y se casó allí, y el presidente estuvo presente en sus bodas. Sin embargo, los dos se distanciaron luego de que Bolívar no pagó la suma prometida. Según sus seguidores, se establecieron otras escuelas en Bogotá, Colombia, en Quito, Ecuador y en Lima, Perú. En México se aplicó el sistema lancasteriano alrededor del año de 1822, año en que se fundó la Compañía Lancasteriana en México. También inició una escuela en Baltimore, pero no pudo continuarla por problemas financieros. Lancaster falleció en Nueva York de las heridas que sufrió luego de haber sido atropellado por un carruaje alado por caballos. Al momento de su muerte había 1.200 y 1.500 escuelas establecidas conforme a sus principios. Los métodos de Bell habían sido tomados por la Iglesia Anglicana. Esta es la vida de este gran, célebre personaje llamado Joseph Lancaster y sus escuelas lancasterianas. Continuamos, hay más para ustedes, no se vayan. En el mundo de hoy, con el uso de las nuevas tecnologías, en muchas casas ya es muy normal que en la habitación de un niño existan aparatos de televisión, de video, DVDs, videojuegos y mucho más. Además, es muy común que el niño ya tenga un teléfono celular, ya que este cada vez más es más popular entre los demás pequeños. Es por eso que en esta ocasión les hablaremos un poco de las desventajas que puede tener el uso de celular en sus pequeños. Esperemos que les resulte interesante. En los últimos años, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación ha desarrollado estudios que tienen como finalidad ofrecer una serie de pautas a los padres a la hora de adquirir aparatos de las nuevas tecnologías. Entre estos estudios se han abordado los posibles efectos negativos que puede provocar el uso de celulares, sobre todo para los niños. Sin embargo, aunque aún no hay pruebas, se estima que el uso de celulares, sobre todo en los menores, es perjudicial, incluso en países como Gran Bretaña y Holanda. Se han sacado modelos del mercado para realizarles algunos estudios. Los niños que están entre los 9 y los 14 años deben restringir su uso al mínimo y sustituir buena parte de las llamadas por el envío de mensajes de texto. Las razones son muchas y son muy claras, ya que algunos científicos dicen que el cráneo de los niños no es suficientemente grueso, su sistema nervioso no está totalmente desarrollado y la radiación penetra con más fuerza en sus cerebros. Esta debe ser una razón de fuerza mayor para que los padres de familia analicen qué tan provechoso es comprar estos aparatos a sus hijos pequeños, ya que los daños en su salud podrían afectarles negativamente a corto o largo plazo. Por ello, el uso de celulares, más que verse como una moda, debe limitarse y restringirse a una emergencia, y los padres deben tomar el control sobre los aparatos electrónicos que compran sus hijos. Pero sobre todo, analizar el peligro que estos puedan ocasionarles en su salud, debido a que, como parte de los estudios realizados, investigadores británicos advierten que el uso de celulares por parte de menores de 8 años podría causarles cáncer en el cerebro y oídos. Aunque anteriormente no se le había dado mucha importancia a los rumores de que el uso de celulares podría estar ligado al cáncer, el auge de los últimos años de estos aparatos móviles ha provocado
investigaciones más detalladas en todo el mundo. Por otra parte, en algunas de las conclusiones de los estudios se aconseja a los padres, antes de comprar algún aparato, como teléfono celular, consideren el nivel de madurez de su hijo. También que reflexionen sobre las posibilidades de control de gasto que ofrecen tanto los teléfonos de prepago como los de contrato. Además de eso, se recomienda que los padres estipulen límites en el uso del móvil, evitando la realización de llamadas largas y evitando que los niños expongan lo menos posible sus cabezas a los aparatos. Lo que se pretende es que los padres motiven a los niños, así como a los adolescentes, para que dediquen su tiempo a practicar libres actividades con iguales, al juego, a la lectura o al deporte. Recuerden que no hay que prohibir el uso de las nuevas tecnologías a nuestros hijos, sino educarlos en la responsabilidad. Comentó para ustedes Lorena Sotelo. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Maritrini. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada. María Trinidad Pérez de Mirabet Mil, conocida artísticamente como Maritrini, fue una cantante y compositora española que murió un 6 de abril de 2009 en Murcia. Alumna de un colegio religioso, su infancia se vio marcada por una enfermedad que la obligó a permanecer en cama desde los 7 años hasta los 14. Quizá por eso salió de su casa con ganas de libertad y en busca de amplios horizontes. Durante su convalecencia, comenzó a interesarse por la música. Aprovechó para aprender a tocar la guitarra y empezó a componer sus primeras canciones. Contaba con 15 años de edad cuando conoció en Madrid a Nicolás Rey, director de películas como Rebelde sin causa. Rey se convirtió en su representante y la convenció para viajar a Londres, con el objetivo de prepararse para rodar una película, aunque esta nunca pudo realizarse. Allí permaneció un año estudiando con Peter Ustinov y participando en algunos programas de radio. Más tarde, Maritrini se trasladó a París, donde grabó sus primeras canciones en francés. Después de permanecer 5 años en Francia, Maritrini regresó a España para continuar con su carrera musical. Graba su primer disco en español con la discográfica RCA, en la que él canta canciones con otros autores como Luis Eduardo Aute, Paxi Andión, además de algunas compuestas por ella misma. Sin embargo, es con su siguiente disco, Amores, grabado en 1970, con el que se dará realmente a conocer y con el que obtendrá un gran éxito. En este disco, el primero que graba con la discografía Hispavox, se revela como excelente compositora, además de intérprete. Arropada por Waldo de los Ríos y Rafael Trabuccelli, es la época en la que triunfa la factoría de cantantes procedentes del llamado sonido Torrelaguna. En él, además de la canción que da título al disco, se encuentran temas como Un hombre marchó, Mañana, Cuando me acaricias o Vals de otoño, y clásicos en la carrera de Maritrini. Su siguiente álbum, Escúchame, incluyendo canciones Yo no soy esa o Yo no confieso, conoce similar impacto que el anterior y confirma a Maritrini como una de las cantautoras más importantes de habla hispana.
Comentó para ustedes Lorena Sotelo. Luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas y esa voy a no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no. Compañeros maestros, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes para comentar algunos temas de interés para la base magisterial, para cada uno de ustedes, compañeros maestros. En este caso, conocemos algunos de nuestros derechos laborales, pues hoy comentaré uno de gran importancia, principalmente para las mujeres trabajadoras, para las mujeres maestras. Sabemos que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A y en su apartado B, menciona algunos derechos y privilegios que tienen las mujeres. ¿Como cuáles? ¿Sabe usted que en el caso de embarazo debe contar con espacios suficientes para descansar en su centro de trabajo? Ese es uno de esos derechos. Otro de ellos es que una vez que nace su bebé, tendrá 2 periodos de media hora por día en su jornada laboral para amamantar a su hijo. Un derecho más es aquel que consiste en que tendrá 6 semanas de descanso antes del parto y 6 semanas después del parto. Pero ¿qué sucede aquí? Que hay ocasiones que el parto no coincide con la fecha estipulada por los doctores y tal vez se adelante y ahí no tenga las 12 semanas en su totalidad y se reduzca tal vez a 10 o hasta 8. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Reclamar. La Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que debe gozarse forzosamente de esas 2 semanas, aun si el parto no es en la fecha indicada, se tiene que otorgar posparto. ¿Qué significa esto? Que las 12 semanas se tienen que contabilizar independientemente de la fecha de nacimiento, de tal forma que si el nacimiento se adelanta y no completo esas semanas, me las tienen que otorgar. Debo de solicitarlo a la institución de seguridad para que goce precisamente de ese tiempo que la ley establece. ¿Por qué ese tiempo? Porque han establecido criterios en donde son periodos de descanso, de alguna forma de restablecimiento en la salud, cuidando no solamente al menor, sino también a la mamá, es decir, a ambos. Así como este derecho, tenemos otros privilegios que de alguna manera le generan cierta protección a la mujer, para que de esta forma, compañero maestro, principalmente compañera maestra, si usted tiene alguna duda para ello, sí le pedimos que consulte a alguno de los jurídicos en cada una de las casas sindicales o directamente con nosotros aquí en la Dirección Jurídica de Oficinas Centrales. Así es de que acérquese con nosotros, con gusto le atenderemos y apoyaremos. Comentó en esta ocasión para ustedes el profesor y licenciado Aurelio Pérez Mendoza, director jurídico de nuestra organización gremial. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros maestros que nos contactan a través de internet.
En esta ocasión nuevamente se hace presente la Dirección Jurídica del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México con el tema los retardos, faltas de puntualidad y faltas de asistencia injustificadas. El Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal establece que se considerará retardo, pero no falta de puntualidad, cuando el servidor público se presente a sus labores entre el minuto 1 y el 10 después de su hora de entrada. Se considerará falta de puntualidad el hecho de que el servidor público docente se presente a sus labores entre el minuto 11 y el minuto 30, después de la hora de entrada establecida, así como registrar la salida antes del límite del horario diario establecido. Cuando el servidor público docente incurre en faltas de puntualidad, no tendrá derecho al pago correspondiente al tiempo no laborado. El descuento que corresponda deberá realizarse dentro de alguna de las 3 quincenas siguientes a aquellas en las que se cometió la falta. Se consideran faltas de asistencia injustificadas del servidor público y por consiguiente sin derecho al pago del sueldo correspondiente a esa jornada, la inasistencia al trabajo sin previa autorización o sin comprobante debidamente autorizado en forma posterior al hecho, omitir injustificadamente el registro de entrada o salida, abandonar sus labores antes de la hora de salida sin autorización previa o razón plenamente justificada, aun cuando regrese para registrar su salida y presentarse a laborar después del minuto 30 de la hora de entrada establecida. Las faltas de puntualidad y asistencia pueden ser justificadas o dispensadas por los servidores públicos autorizados del centro de trabajo al que esté adscrito el servidor público docente, expidiendo la constancia respectiva de conformidad con la normatividad establecida. El servidor público docente que no pueda concurrir a sus labores por causas de fuerza mayor, enfermedad o accidente, deberá informarlo a su centro de trabajo dentro de las 24 horas siguientes al momento en que debió haberse presentado a trabajar, por sí o por medio de otra persona, proporcionando nombre, calle, número interior, calle transversales, colonia y código postal de su domicilio. Cuando el servidor público docente no pueda dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, deberá presentar la documentación comprobatoria que originó su ausencia dentro de las 24 horas hábiles siguientes al momento en que debió haberse presentado a laborar. El incumplimiento del anterior motivará que su inasistencia se considere como falta injustificada. Habló para ustedes la licenciada Esther Caballero Cruz, asesor jurídico de la Región 1. Por su atención, muchas gracias. Nos vamos de inmediato con uno de los deportistas más famosos de nuestro país. Le hablo de Raúl González. Él fue un especialista en prueba de 50,000 kilómetros de marcha varonil. En los Juegos Olímpicos donde logró el oro fue en Los Ángeles en 1984, el 29 de febrero de 1952 vio la primera luz. En China, Nuevo León, ganó la plata en los 20 kilómetros detrás de Ernesto Canto. Participó en 4 Juegos Olímpicos en Múnich, 1972 en Montreal, 1976 en Moscú, 1980 y en Los Ángeles, 1984. Fue director de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, de 1988 a 1994 y de la Liga Mexicana de Béisbol de 2002 a 2004. Raúl González, marchista mexicano que vio el oro allá en Los Ángeles en 1984. Enhorabuena, Raúl González. Ahora le voy a platicar de uno de los inventos más importantes que se han generado aquí en nuestro país. La tridilosa es uno de los inventos más polémicos que ha desarrollado un ingeniero mexicano. Es la tridilosa. Este material mixto compuesto por acero y hormigón permite a las constructoras realizar estructuras sumamente resistentes. Debido a esta característica, en un principio se consideró como una excelente opción para utilizarse en proyectos grandes como plazas o puentes. Sin embargo, este invento generó mucha controversia, ya que es hueco en la zona de tracción.
El escepticismo con el que la mayoría de los constructores trataron a este proyecto obligó a su creador, don Heberto Castillo, a probar frente a una gran audiencia la resistencia de su invento. Para ello, ordenó que se colocara un camión de más de 50 toneladas encima de una construcción hecha en su totalidad de tridilosa. Una vez aclarado este tema, podemos mencionar otro elemento que hace de este material un descubrimiento trascendental: su costo, debido a que ahorra un 66% de hormigón y hasta un 40% de acero, lo cual lo convierte en una opción muy accesible. De hecho, en México hay casi 1 millón de metros cuadrados construidos en tridilosa, entre ellos edificios muy famosos tales como el World Trade Center de la capital del país. Bien, pues hay más información para ustedes, no se vayan. La fobia escolar se refiere al rechazo prolongado que un niño experimenta al acudir a la escuela por algún tipo de miedo. Un miedo escolar puede estar relacionado con factores como el miedo al maestro, el miedo al bajo rendimiento escolar, problemas con compañeros. Además, intervienen los sucesos vitales negativos como una enfermedad prolongada, una ruptura en la unión familiar o la ansiedad de separación de los padres, entre otros. Pero no siempre que llora el niño cuando tiene que ir al colegio se trata de fobia escolar. Por eso, es importante diferenciarla de lo que llamamos un rechazo escolar, que es cuando existe una decisión consciente por parte del niño de negarse a ir al colegio, que nada tiene que ver con la ansiedad que le produce la fobia escolar. Las primeras diferencias o primeros síntomas de una fobia escolar son los fisiológicos, cognitivos y de comportamiento. Los síntomas fisiológicos son cuando el pequeño presenta sudoración en las manos y el cuerpo, tensión muscular elevada, vómitos, diarrea, alteraciones en la alimentación y en el sueño. Los síntomas cognitivos son el temor a todo lo relacionado con estar en el colegio sin poder especificar a qué. Lo llamativo es que el temor desaparece cuando llega del colegio y reaparece al día siguiente cuando debe partir hacia él. Los síntomas en el comportamiento se reflejan con conductas negativas. El niño hace un escándalo sin que se le obligue a vestirse, desayunar, etc. Grita, llora y si se le hace permanecer en clase, su conducta es muy perturbadora. Cuando el niño emite y repite estos síntomas al menos por unos 6 meses, necesitará de una atención especial e incluso de una terapia para evitar posibles repercusiones en sus estudios y en la realización de sus tareas escolares. Es importante mencionar que los niños, a diferencia de los adultos, no reconocen la situación como irracional. Antes de cualquier tratamiento psicológico, se debe acudir al pediatra para que se descarte que dichos síntomas no estén relacionados con algún problema fisiológico. Una vez que se ha descartado la existencia de problemas de este tipo, será el psicólogo el encargado de diagnosticar y tratar la fobia en base a unos parámetros específicos. Si llegamos a detectar esta situación, se puede seguir algunas recomendaciones. Hable con el niño, con sus hermanos, con sus amigos y sus maestros. Además, es importante que el niño se vaya incorporando a la escuela poco a poco. Intente que alguien del colegio recoja al niño en la puerta y lo acompañe a la clase y procure que el niño acuda a una clase en la que tenga amigos o su profesor sea de confianza para él. Es bueno acudir a la escuela en horas que no haya clase para que se familiarice con el centro. Recompense al niño con su atención y establezca un sistema formal de recompensas. Ignore los comentarios negativos del niño sobre el centro y la escolaridad y nunca les fomente con sus opiniones negativas. Haga que el niño lleve una rutina diaria a nivel de horarios y normas. A esto puede ayudar el fomento de las amistades escolares para que se establezcan también fuera del centro escolar. Lo más importante es la comunicación familiar y escolar, pero sobre todo mostrarle cariño al niño. Comentó para ustedes Jessica González. En esta ocasión les hablaremos de uno de los problemas de salud muy común de los pequeños en edad escolar. Nos referimos al pie plano.
El pie plano se define como la ausencia del arco normal de la planta del pie de los niños. Sin este arco, los niños caminan apoyando toda la planta del pie en el suelo, cuando deberían apoyar solamente la punta, el talón, el borde del extremo de los pies. No es un problema grave que constituye las consultas más frecuentes en ortopedia infantil. Es muy normal que los bebés tengan pies planos. La acumulación de las grasas conciliada con la debilidad de los ligamentos hacen que los pies de los bebés no presenten el arco de su planta. El arco se desarrolla poco a poco a medida de que la musculatura de los pies del niño se hayan fortalecido. Es solamente a partir de los 2 a 3 años de edad, cuando el niño ya lleva uno de los 2 años caminando, que se podrá notar el arco interno de sus pies. En algunos casos, los padres pueden comprobar cómo aparece el arco solo cuando el niño se pone de puntillas, y en otros se puede ver que el arco solamente cuando el pie del niño no está apoyado. Tanto un caso como el otro no está considerado normal, aunque el niño se sienta con dolor. Si el niño presenta dolor de pie, dolor de tobillo o dolor de la parte baja de la pierna, puede ser síntomas de pie plano. En estos casos, los padres deben comentar que sin dudas con el pediatra, quien hará una valoración por si el niño necesita la atención de su especialista o no. Un diagnóstico adecuado solo puede ser determinado cuando el niño empiece a dar sus primeros pasitos. Los pies planos de los niños se puede corregir con tratamientos sencillos, teniendo como base la realización de ejercicios que fortalezcan la musculatura de la planta de los pies, como caminar descalzo por la arena, caminar de puntillas y de talones, hacer movimientos circulares con las puntas de los pies, intentar coger objetos con dedos de los pies. Cuando el pie plano es muy acentuado y flexible, puede provocar dolores a los niños. Aparte de los dolores, los niños los pies planos pueden sentir calambres musculares, así como otras molestias, por lo que es recomendable que lleven al niño a un especialista en ortopedia infantil. En casos como este, el ortopedista puede, aparte de los ejercicios, recomendar el uso de plantillas o de calzado ortopédico para disminuir el dolor. Solamente en los casos de pies planos rígidos provocan dolores y alteraciones en la marcha de los niños. Se puede aconsejar un tratamiento quirúrgico por especialista. Mientras los huesos de los niños continúan creciendo, se puede curar el pie plano. La edad máxima para prevenir este cuadro es a los 15 años. Cuando el niño empieza de 9 a los 14 meses a querer levantarse solo, apoyarse en los muebles y en todo lo que se pueda para estar de pie, es aconsejable que consideres algunos consejos que en cuanto al calzado del niño debe utilizar. Primero, que el calzado sea ligero y hecho de un material poroso. Segundo, que en la suela del calzado sea plana, flexible y que ofrezca adherencia. Los laterales del calzado deben ser firmes y la punta de pie de una forma cuadrangular y no estrecha. Es preferible que el tobillo sea libre y que se cambien los zapatos antes de que el niño se queje de sus dedos que hagan presión por delante. Es importante también que los maestros sepan si alguno de sus alumnos tiene pie plano, solicitar se atienda y que las diversas actividades puedan generar algunos problemas. Para usted, comentó Claudia. A través de la cuarta entrega del Fondo de Retiro y Fallecimiento, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México reconoce la gran labor que han hecho por más de 30 años de servicio quienes se jubilan y rinden un homenaje póstumo a quienes se han adelantado en el camino, expresó José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del CEMSEM, al encabezar la ceremonia. Al dirigir un mensaje a los asistentes, el líder del Magisterio Estatal se dijo convencido de que en las 13 regiones sindicales y cada uno de los 125 municipios de la entidad están historias de vida donde los maestros han dejado huella en sus alumnos en muchas generaciones, pero también entre sus compañeros maestros y en la organización sindical. Informó que en esta entrega el sindicato atiende a 256 beneficiarios, entre docentes jubilados, inhabilitados y familiares de maestros que fallecieron en fechas recientes, destinando un total superior a los 11.2 millones de pesos. En 4 entregas prácticamente hemos generado un
recurso superior a los 45 millones de pesos en solamente un mes y medio. Creemos que vamos por buen camino, redoblaremos esfuerzos y les pediremos de toda su confianza y solidaridad, porque a final de cuentas lo más importante es la institución llamada Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Afirmó que el principal compromiso del sindicato es con sus maestros, y pese a que el Comité Ejecutivo Estatal 2018-2021 ha tenido una condición de inicio difícil, ha asumido el reto de continuar entregando el fondo de retiro y fallecimiento a los docentes hasta que se pueda regularizar en forma permanente. Finalmente, Uribe Navarrete exhortó a quienes recibieron el fondo de retiro a nunca abandonar su vocación, sus ganas de trascender, su amor por la docencia. Ese amor con que entregaron su vida al magisterio, ahora entréguenselo a su familia y a sí mismos. Seguros estamos que los proyectos que en adelante estén en el horizonte también los van a conquistar con éxito, porque somos maestros del CEMSEN, maestros mexiquenses modelo a nivel nacional. Finalizó. Enhorabuena, muchas felicidades a quienes han logrado ya su dictamen de maestros jubilados. En la información sindical también comento a ustedes que se están realizando los cambios de los cuadros delegacionales en apego a la convocatoria que emitiera el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, relacionada con los estatutos que rigen la vida interna de nuestro sindicato. Si quieres conocer la fecha de tu cambio del cuadro delegacional, es muy sencillo. Acude con tus delegados sindicales, los que aún están vigentes, ellos te darán la información pertinente. Continuamos, hay más. Centro de Especialidades Odontológicas. El Centro de Especialidades Odontológicas, mejor conocido como el CESO, está para servirte. Recuerda que tenemos consultorios en Ecatepec, Tultepec, San Martín de las Pirámides, Santiago Texteco y aquí en la ciudad de Toluca. Te recordamos la dirección, visítanos en Pablo Cidar número 513, Colonia Universidad, código postal 50130. Nos puedes llamar al 219-9638 o al 212-9836. Juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete. Te recordamos que la casa de hospedaje ofrece alojamiento seguro sin costo y con capacidad para recibir a 63 huéspedes en 21 recámaras, las cuales cuentan por cada 3 habitaciones con sanitario, regadera y cocina, a docentes de municipios distantes de la capital mexiquense que tienen a un familiar internado en esta ciudad, en algún hospital o en esta ciudad de Toluca, o que por otro motivo, principalmente de salud, requieren pernoctar en la ciudad capital o no pueden trasladarse hasta su lugar de residencia. Estamos en calle de Coahuila, número 315, Colonia Santa María de las Rosas, teléfono 219-9128. Juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete. Compañero maestro, ¿estás enterado de las actividades más relevantes que se realizan aquí en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México? No le cambies, continuamos con nuestras secciones. Es así, amigas y amigos, como hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio de radio del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Hoy estuvo con nosotros en el guión y realización el ingeniero Alejandro Valdés. Agradecemos el trabajo artístico en el audio del ingeniero Migdio Carmona, y desde luego también agradecemos y reconocemos el trabajo artístico en el video del ingeniero Jorge Alberto Rico. Gracias, que tengan ustedes el mejor de los días. Hasta la próxima.